Muy bien, entonces esta segunda unidad del curso, ya saben que, bueno, nos llevaba a estos dos objetivos. El primero que ya lo cumplimos hasta la semana 8 y ahora estamos en cumplimiento del segundo objetivo, ¿no? Que básicamente nos pide analizar las variables de los indicadores, ¿no?, de mantenimiento para poder pensar en una mejora continua, ¿no? Siempre un indicador es básicamente para poder eh, desarrollar el seguimiento y poder generar acciones de mejora en la gestión de los equipos, ¿ya? Entonces, nuestro cumplimiento ahora nos lleva a poder calcular, ¿no es cierto?, los principales costos relacionados al mantenimiento de equipos industriales, ¿sí? Ese es nuestro objetivo para esta primera sesión. Y después estaremos haciendo ya un análisis respecto a estos indicadores. Cómo hay que llevar el balance, en función de qué aspectos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a ver con qué tenemos que arrancar. Entramos a lo que es el costo global del mantenimiento. Este costo global, matemáticamente hablando, está dado por esta suma de estos cuatro costos que están viendo ustedes, ¿sí? Que son pues el costo de intervención, C sub I, el costo de fallas, costo de almacenamiento y el costo de sobreinversión. Esos son los cuatro costos que están envueltos en el costo global del mantenimiento, ¿ya? Vamos a ir hablando uno por uno y desarrollaremos ya algún caso puntual, sobre todo en respecto al costo que más debemos incidir, que es el costo de intervención. Y justamente ese costo de intervención que se aplica a todos nuestras estrategias de mantenimiento, pues se trabaja respecto a cuatro ejes fundamentales. A la mano de obra, ¿sí? Pero esta mano de obra se entiende en principio a la mano de obra que es interna de la empresa, es decir, la mano de obra propia, ¿sí? Pero también el segundo eje que nos habla de la mano de obra externa. Muchas veces tercerizamos servicios y estos servicios tienen que estar pues incluidos dentro de los registros de mantenimiento. O sea, una orden de trabajo de mantenimiento, que es el documento fundamental de, del mantenimiento, debe contener de todas maneras información respecto a la mano de obra externa, ¿ya? Para que a la hora de la hora que tenga que sacar un resumen de alguna tarea de mantenimiento ejecutada, pueda tener toda la información completa y no estar generando tareas de mantenimiento que inconclusas, ¿no? Con información incompleta y que no me vayan a ayudar pues después cuando esté replicando las tareas, ¿ya? El tercer eje es el de repuestos. Acá repuesto es básicamente todo lo que es un elemento que forma parte de un equipo, ¿sí?
neumáticos, cilindros, kits de sujeción, kits de sellos, ¿no? Mangueras, todo eso es repuesto, todo lo que es parte componente del equipo es un repuesto. Y finalmente los materiales e insumos. Esos son los 4 ejes que van a formar parte del costo de intervención. ¿Ya? Entonces, a nivel de materiales, por ejemplo, si trabajamos con lo que es cualquier elemento que ha ingresado al proceso de mantenimiento, que se ha utilizado y se ha desechado en ese proceso. De repente utilicé algún material o algún producto solvente, ¿no? Para hacer alguna limpieza de algún componente, qué sé yo. Entonces se utiliza ese material y se desecha, ¿correcto? No es que se quede con la máquina, sino que se desecha. Mientras que el insumo es un elemento que ingresa al proceso de mantenimiento y se queda en la máquina. Por ejemplo, aceite, grasas, el aditivo de refrigerante, todos estos elementos que justamente ingresan al equipo, ¿no? La soldadura, por ejemplo, también es parte de insumos porque yo hago un cordón de soldadura para reforzar un cierto elemento en la máquina y ese cordón de soldadura justamente es ¿no? el electrodo que se consume para quedar ahí en el equipo, en ese elemento de unión, ¿no? Entonces, es un insumo, ¿sí? No es un material, no vayan a pensar que porque desecho la punta del electrodo pasa a ser un material, no, es un insumo, ¿ya? Entonces, de esa manera se identifican estos cuatro ejes, ¿sí? A ver si... Muy bien, entonces continuamos, ya vamos a trabajar ahora en pizarra. Cuando yo llevo una OT es básicamente lo que se llama orden de trabajo, que a nivel del mantenimiento se convierte en un conjunto de documentos, porque en realidad la OT como tal no es un documento, sino es un conjunto, es un file de documentos, ¿sí? Que contienen pues a detalle información de las tareas, ¿no? de mantenimiento que se realizan. Cada tarea de mantenimiento tiene su propia orden de trabajo. Entonces, se imaginará pues que en la gestión de diversidad de equipos en el año tendré una cierta cantidad pues bastante amplia de órdenes de trabajo, ¿sí? Y esas órdenes de trabajo son justamente las que se asignan a los técnicos de mantenimiento. Entonces, dentro de estas órdenes de trabajo yo debo justamente consolidar toda la información necesaria respecto a la mano de obra, respecto a los repuestos, insumos, materiales, para que más adelante, si tengo que ejecutar una tarea igual, ¿no es cierto? Ya tenga referencia de qué cosa es lo que se viene utilizando y esto también me va a facilitar para la planificación porque voy a tener información adecuada que ya me va permitiendo prever justamente todos los repuestos, materiales y demás consumibles que se van a necesitar en cada tarea. Por eso que se van armando ciertos históricos, ¿no? A partir de estas órdenes de trabajo.
Entonces acá ya un poco que se explora la orden de trabajo para poder obtener justamente estos costos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, para el tema de mano de obra, ¿no? Que hemos visto que son dos de los ejes del costo global de mantenimiento, o perdón, del costo de intervención, son la mano de obra, tanto interna como externa. Entonces, ¿cómo se lleva el control? Básicamente se lleva el control con planillas, son formatos que pueden ser físicos, electrónicos, como se vea mejor por conveniente, ¿ya? Pero que justamente tienen información muy importante acerca de la labor que se viene desempeñando. Entonces, por ejemplo, una planilla de trabajo es un documento que maneja cada personal técnico que tenemos. Y en esa planilla de trabajo, pues básicamente se va consolidando cierta información. Por ejemplo, voy a poner acá una planilla de trabajo, lo primero que se debe saber como un formato establecido, imagínense que este va a ser el formato, ¿ya? Entonces, lo primero que se tiene acá dentro del formato es el nombre, ¿no? Nombre y apellido del técnico, ¿no? ¿Ya? Y su código, porque en general en las empresas, pues, no, a todos los trabajadores nos codifican, ¿no? Nos colocan un código que nos identifique y así también más fácilmente pueden llevar el control, ¿no? De ahí es importante que como este documento es para uso diario del trabajador, entonces se sepa esta planilla para qué número de orden de trabajo es. Porque imagínense que en un día un técnico desarrolle dos tareas de mantenimiento. Entonces obviamente tiene que especificar todo el trabajo que desarrolló en la primera OT de una tarea, de cierta tarea, y después tendrá que hacer otra planilla para la siguiente tarea, ¿no? Entonces cada tarea tiene su propia planilla, ¿ya? Y ya saben, en general esto es personal, o sea, yo tengo mi documento de planilla y yo lo lleno, ¿no? Con toda la información necesaria. ¿Qué cosa contiene de información? Justamente. Fecha, ¿correcto? ¿Ya? Entonces estamos ahí con la fecha, ¿sí? Acá, por ejemplo, se coloca hora de inicio, es otro tema también muy importante. Hora fin, ¿sí? ¿Ya? Entonces miren, yo ya estoy poniendo ahí cierta información, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué fecha? Porque de repente esta orden de trabajo me dura 3 días. Entonces voy a tener que poner la fecha del primer día, fecha del segundo día, fecha del tercer día, hora de inicio, que acá me equivoqué, había puesto separado esto. Espérenme, vamos a corregir. Y se me fue la puntería y le di borrar al texto más bien. Ya está, ahora sí. Entonces, hora de inicio es toda una sola información. Hora de fin también es otra información. De ahí se acostumbra, por ejemplo, poner acá paralizaciones, ¿ya? Paralizaciones, que es muy importante, ¿no? Porque yo puedo entrar a las 8 de la mañana y terminar a las 5, pero de repente
entre 10 de la mañana y 3 de la tarde estaba haciendo otras cosas. Entonces son paralizaciones para esta OT, ¿no es cierto? Y ya pues ese otro trabajo que estoy realizando ya lo tendré que reportar en su propia planilla, ¿no es cierto? No puedo mezclar una planilla con otra, ¿no? Y por último también se consideran pues observaciones, ¿no? Eso se coloca en las planillas. Y de ahí ya a nivel del área administrativa de mantenimiento, lo que se hace es ir consolidando, ¿no es cierto? Porque puedo tener una planilla del técnico XX, otra planilla del técnico YY, otra del ZZ, ¿no es cierto? Y todos asignados a una misma orden de trabajo, o sea, una misma tarea. Entonces, ¿qué voy a tener después en el resumen ya para poder ingresar todos los datos estos respecto al costo de la mano de obra? Entonces, básicamente lo que voy a tener es pues la duración, ¿no es cierto? Y esta duración, ¿de dónde va a salir? De cada planilla. O sea, la información en la planilla me permite considerar la duración, ¿no es cierto? En horas, ¿sí? ¿Ya? De los determinados técnicos y también conocer su valor hora humano, que se dice ahora, ¿ya? Su valorización hora humano, ¿no? Entonces ahí está. Entonces yo tengo acá duraciones, tengo acá valores hora humano. ¿Qué creen que tengo que hacer con estos dos? Bueno, básicamente multiplicar, ¿no? Y multiplicando, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener finalmente lo que espero, que ese es el costo de la mano de obra. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esto, por favor, que es un directamente análisis de lo que necesito para poder recolectar justamente esta información y poder hacer el cálculo respectivo. Sea mano de obra interna, sea mano de obra externa, se usa lo mismo, ¿correcto? No hay ningún problema de esa parte, ¿ya? Ahora, cuando la mano de obra externa, por ejemplo, ya me terceriza el servicio completo, imagínense que yo no tenga electricistas, por ejemplo, ¿no? Y tengo que hacer un mantenimiento del arrancador, alternador. Entonces ya de repente ellos ya no van a estar llenando pues sus planillas de cuántas horas ni nada de eso, ¿no? Ellos me dan ya un servicio completo y me dicen, muy bien, por hacer tal cosa o ¿no? Tal en el arrancador y en el alternador, el costo va a ser tantos soles, ¿no? Eso ya directamente viene como un servicio de terceros y básicamente ya se incluye dentro de la orden de trabajo, ya no como una planilla, sino como con la factura respectiva, ¿no? O sea, la factura va a ser lo que va a sustentar ese servicio por terceros, ¿ya? Entonces, de esa manera se hace el control, ¿sí? A nivel de repuestos también se desarrollan ahí formatos. Bueno, y el formato de los repuestos en realidad es un formato que puede ser una denominada tabla de requerimiento, ¿ya? ¿Y por qué así? Porque en general lo que son repuestos parten de un requerimiento, ¿no? Entonces, pero el requerimiento es un formato
en el cual yo puedo decir, a ver, necesito tales cosas, ¿no? Entonces pido una lista de 10 repuestos, digamos, ¿ya? Pero a la hora de la hora, cuando ya hago la tarea, me doy cuenta que de estos 10, 2 repuestos no eran necesarios. Entonces solamente voy a mover 8. Si yo valido ese requerimiento, estaría costeando 2 repuestos de más, ¿no es cierto? Entonces, por ende, una vez terminado el trabajo de mantenimiento, se hace un resumen. ¿Qué cosas he utilizado a nivel de repuesto, de parte componente de la máquina? Y esto obviamente se valida con lo que ha salido del almacén de repuestos, que eso sí, justamente es el requerimiento. Entonces, esta tabla de requerimiento es un resumen de los repuestos que realmente he terminado utilizando al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué información contiene? Bueno, primero, necesariamente, caray, ese pulso está bravo, ¿no? Necesariamente tengo que, espérenme, caray, que solté por gusto el mouse antes de tiempo. Ya está, ahí más o menos, ya va quedando, ya está exactito, miren, recto. Ustedes lo ven recto, felizmente. Ya, entonces, ¿qué cosa se tiene en esta información? Que primero es de todas maneras, el número de OT, ¿ya? El número de lote siempre va a estar ahí presente, ¿sí? Entonces, tal número de OT, ¿correcto? Y acá va a estar de frente ya la lista de repuestos. Esa lista de repuestos, va a estar seguramente validada, entonces debe haber algún número de requerimiento, ¿no? Que valide esto, porque de todas maneras hay procedimientos, ¿ya? Entonces hay un número de requerimiento, ¿ya? Y como les dije en el caso anterior, de repente han habido devoluciones. Entonces, ahí, por ejemplo, se dan registros de devolución, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se coloca el número de registro de devolución, ¿ya? Por si pues simplemente no se necesitaba todo, ¿no? Lo que se requirió. Entonces, básicamente esta es la información que viene acá puntualmente y de ahí qué cosa se va poniendo. Bueno, lo primero es que los repuestos tienen un número de parte, ¿ya? Entonces, eso es esencial colocar como información, el número de parte. Después, lo siguiente es la descripción. Yo puedo decir, tengo el número de parte, pero ¿qué cosa es, no? Filtro de aceite, ¿no? Entonces ahí viene la descripción. Después voy a tener la cantidad, ¿ya? Entonces, independientemente de la unidad de medida, ¿no? Tendrá que ser, puede ser kit, puede ser unidad, qué sé yo, ¿no? Después tengo el precio unitario, ¿ya? Ese es digamos, toda la información que yo requiero, ¿no? Para ir consolidando esto. Pero de ahí, nuevamente, como es un trabajo administrativo de mantenimiento, todo esto viene lleno y esto o salvo que se haga un llenado digital, que bueno, eso es lo que ahora se está dando mucha tendencia. Entonces, yo ya accedo a esa información, pero en mis sistemas, ya para poder procesar esto, lo que
ya me adiciona el sistema es lo que se denomina costo total, ¿ya? Esa columna del costo total que están viendo y la estoy colocando ahí en color rojo, ¿ya? Es básicamente la multiplicación de esa cantidad con el precio unitario, ¿ya? Eso es. Y obviamente costo total de cada uno de los repuestos. Al final yo voy a tener un monto total, ¿no es cierto? Que sería el costo total de los repuestos. ¿Sí? Insumos es lo mismo, o sea, se trabaja con, es más, los requerimientos se hacen de manera única, o sea, yo hago un requerimiento, no un requerimiento aparte de repuestos, otro aparte de insumos y otro aparte de materiales. No, hago un solo requerimiento de todo, en general, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo consolido la información a nivel de insumos y materiales, muchas veces es diferente la información que se ingresa. Se utiliza esto mismo, ¿correcto? Este mismo formato. Pero ¿qué cambia? Muchas veces cambia lo siguiente, que a nivel de, voy a poner acá, a nivel de lo que son insumos y materiales, ¿ya? Insumos y materiales, no se le conoce como número de parte, sino como código interno. Entonces, no va número de parte, ¿correcto? Y se reemplaza por código, ¿correcto? Es un código que ya le asigna en el área de almacén al aceite, por ejemplo, ¿no? Aceite de motor. Entonces, en la empresa le asignan un código a ese aceite, ¿ya? Entonces, porque puede tratarse, por ejemplo, de un aceite móvil, ¿sí? Y ese no tiene número de parte, pues. Entonces, se lleva el control a nivel de código. De ahí, ¿qué pasa si fuera trapo industrial? ¿Viene con número de parte? No, pues no hay número de parte de eso, ¿no? Se coloca un código determinado, ¿ya? Entonces, de esa manera se hace el control. Y es lo mismo. Ahora ya también el formato sería el número de OT, el número de requerimiento, número de registro de devolución. Ya no va número de parte, sino sería el código, va la descripción, ¿no es cierto? Va la cantidad. Y acá, por ejemplo, si hay algo interesante, porque a nivel de insumos y materiales se agrega generalmente cuando se vea por conveniente, ¿ya? Se agrega una columna de unidad. Es decir, como yo estoy mezclando en todo esto lo que es, por ejemplo, grasa, aceites, ¿no es cierto? Entonces, la grasa la voy a medir en libras, ¿sí? Mientras que el aceite lo mediré en galones. Entonces, o de repente no galones, sino baldes, porque yo ya entrego un balde porque sé que esa cantidad exactamente ya ingresa al cárter del motor. Entonces, son diferentes unidades las que se usan. Para no generar confusión, se agrega una columna más para tener bien delimitado, ¿no es cierto?, este aspecto. Y eso generalmente se agrega entre cantidad y precio unitario, ¿ya? A veces puede confundirse. Imagínense que el aceite yo lo lleve con 2 unidades y entonces una unidad sea el galón y otra sea balde, ¿ya? Entonces, a la hora de trabajar con formatos digitales sobre todo, imagínense que yo le confunda, ¿no? Haya sacado 10 galones de aceite, ¿ya? Entonces el precio debería estar
en dólares o soles por galón, ¿no es cierto? Pero sin embargo yo me equivoco porque no consideré necesario colocar unidad. Entonces pongo, ¿no? Cantidad 10. Y en el precio, entonces me sale la lista y escojo el precio que está en dólares por balde, ¿no? O soles por balde. Entonces yo estaría diciendo que en ese mantenimiento he utilizado 10 baldes, cuando realmente he utilizado 10 galones. Y lo que se está generando es un costeo inadecuado. Me va a encarecer mi orden de trabajo y no es real, ¿no es cierto? Y eso para más adelante me va a estar generando errores en mi proceso, ¿ya? Por eso que es importante. Y algo muy importante acá, yo particularmente considero muy importante, ¿ya? Llevar un control individual a la hora del costeo, llevar costeo, mejor voy a poner, individual de insumos y materiales. O sea, si van a hacer su costeo, hagan su costeo propio para insumos y hagan su costeo propio para materiales. ¿Ya? Así llevan más detallado, más específico y no se van a no se van a dar confusiones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ida rápida al caso, ¿ya? Dice que estamos hablando de costos de intervención. Es una orden de trabajo de mantenimiento número 29 del año 2010, ¿ya? Así se utilizan los códigos de las órdenes de trabajo, siempre por años. Dice que se realizó, debe decir acá ya, el reforzado del lampón y cambio de gates en un cargador frontal. ¿Ya? Esa es la tarea conjunta que tiene dos actividades generales. Una es el reforzado del lampón y el otro es el cambio de los gates. La primera actividad inició el 19 de julio del 2010 a las 8 am y culminó el 21 de julio del 2010 a las 3:30, finalizando el técnico encargado con la ejecución del informe de servicio a las 5 pm. ¿Ya? Los insumos y herramientas utilizados en esta tarea de mantenimiento fueron, ahí están, soldaduras, 3 tipos, con sus cantidades, ¿ya? Y el precio unitario. La unidad con la que se mide la soldadura es en kilogramos, ¿ya? Y acá hay una herramienta, ¿no? Es más bien un insumo para una herramienta, la piedra de esmeril, ¿ya? Después me dice, se utilizaron otros como 3 galones de gasolina a un precio por galón, tantos, 2 galones de diésel a un precio por galón de tantos, y 2 kilogramos de trapo industrial a un precio por kilogramo de 2.5. ¿Ya? Ahí está. La segunda actividad inició el 22 de julio del 2010 a las 8 am y culminó a las 4 pm, finalizando el técnico encargado con la ejecución del informe de servicio. En esta segunda tarea se requirió el apoyo de un técnico ayudante, dice. Los repuestos utilizados en dicha tarea de mantenimiento fueron, ahí está la lista. El costo horario del técnico es de $35 y del ayudante 25. El horario de trabajo del personal es de tal hora a tal hora, con una hora de refrigerio entre 1 y 2 de la tarde. ¿Y qué nos pide? Que ustedes como jefes de mantenimiento deben calcular el costo de intervención. ¿Correcto? Me habla de la... Acá está. De esta primera actividad, ¿no? Que inicia el 19 de julio y termina el 21 de julio. Hay que tomar en cuenta el horario, ¿no? O sea, por día, si trabajan de 8 a 1 son 5, más de 2 a 5 son 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, en principio, pues yo veo ahí el
19 de julio, ¿no?, al 21 son 3 días. Entonces, tenemos acá el técnico principal trabajando esos 3 días a 8 horas. Estamos hablando de 24 horas de trabajo en total. Y el valor hora hombre, ¿no?, que tiene nos indica el caso que es de $35 por hora. Entonces, básicamente la multiplicación de la duración por el valor hora hombre sería $840. Acá no tengo, según me indica el caso, el apoyo del ayudante. Solamente trabaja el técnico principal. ¿Ya? Entonces, ahí están las $840 de la mano de obra en esta actividad, que se reforzaba el lampón. De ahí tenemos insumos. A nivel de insumos, ya me indica en esta tabla, y claro, acá no hay que confundir esta piedra de esmeril, no entra al costeo porque esto es parte de una herramienta. Entonces, no va a entrar como parte del costo de mantenimiento. ¿Ya? Por ende, solamente ven ustedes las soldaduras como los insumos de esta actividad de reforzado al lampón. Y ahí tengo, ¿no? Código. Entonces, por ejemplo, acá no me mencionan un código, pero yo podría diferenciar. O sea, es más, ellos ya me están diciendo cómo están codificando, diferenciando, ¿no? Porque la descripción es soldadura. Entonces, a nivel de código, le ponen el tipo de soldadura, ¿no? Si es sello core, qué sé yo. Entonces, ya yo le he puesto así también: código, sello core, supercito, citodur, ¿no? Y soldadura, su descripción, ¿correcto? Y el precio unitario que nos indica, y finalmente tenemos el costo de cada uno de los insumos, de cada una de las soldaduras. Entonces, si yo sumo, tengo el costo de los insumos en total. ¿Ya? Y finalmente acá hay materiales también que me menciona que se utilizan, ¿no? Estos 3 galones de gasolina, ¿no? 2 galones de diésel y 2 kilogramos de trapo. Igual, ahí están los materiales. Estoy poniendo combustible, ¿correcto? Acá, acá me equivoqué poniendo esto. El trapo es en la descripción. Seguramente se le pone algún código, pues, pero ya yo ya no le pongo ni un código diferenciador, ¿no? Porque es un tipo de trapo, ¿no? Podría ponerle industrial, qué sé yo, no sé. Pero la codificación es algo muy interno de la empresa, entonces eso no debería ser un problema, ¿ya? Entonces tengo acá combustible, la gasolina, combustible, el diésel 2, trapo, sin código, las cantidades, precio unitario, ¿correcto? Y los costos que se están generando, ¿ya? Y tenemos 25.50 a nivel de costo de los materiales. Esos son todos los costos que tenemos en esta primera actividad. El técnico principal es el que realiza netamente el informe. Ahí están sus valores hora humano, ¿sí? Y el costo. Y tengo todo el costo de la mano de obra de esta actividad, ¿ya? Luego tengo los repuestos. Entonces tengo el número de parte, la descripción, cantidad, precio unitario y el costo total. Y si sumo, tengo el costo total de esos repuestos. ¿Ya? Entonces no creo que haya sido un problema. Y acá ya no me menciona que se haya utilizado más cosas, ¿no? Solamente
me indica eso. ¿Ya está? Entonces, finalmente, el costo de intervención, básicamente, como ustedes han visto acá, lo representa todos estos 4 ejes de la intervención. Entonces, básicamente va a ser la suma, pues, de todos, ¿no? Por eso que ahí están viendo, ¿no? D6, a ver, ¿dónde está D6? ¿Qué es D6? La mano de obra de la primera actividad. E12 es los insumos. E18, que es todos los materiales. D26, que es la mano de obra de la segunda actividad. Y finalmente E40, que es todo el costo de los repuestos. Ese sería el costo de intervención. ¿Ya? Y ahí tienen esta tarea, ¿no es cierto?, con sus 2 actividades, representaría un costo de 4.120.70 dólares. ¿Ya está? Ya, ahora sí. No es que estemos hablando de cuánto me cuesta el que ocurra una falla en el equipo. Acá no, estas fallas no se refieren a la situación de fallas de las máquinas, sino más bien aspectos que generan que una determinada situación que ha podido ser programada vaya a terminar teniendo deficiencias. Y se generan deficiencias en esos 4 aspectos que están viendo. Miren, a nivel del mantenimiento proactivo, más que solo el preventivo, sino el proactivo como tal, y el mantenimiento correctivo, ¿no? Y también a nivel de los repuestos y como dice a nivel de ausencia, y ustedes ven ahí la lista que nos va mencionando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el mantenimiento preventivo que es planificable, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, esta tarea la voy a ejecutar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces pongo el intervalo, ¿no? Y evalúo los resultados y me doy cuenta que esta actividad en realidad debía haberla ejecutado en un intervalo mayor porque estoy adelantando mucho la ejecución de esta tarea. Y de repente eso lo estoy haciendo por querer garantizar mayor confiabilidad, ¿no? Pero de repente el método de definición que he utilizado no ha sido muy preciso, no me ha permitido analizar y garantizar que realmente el nivel de confianza que se va a lograr con esta tarea sea el adecuado. Entonces no ha sido un método, digamos, que garantice estas situaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar lo siguiente, ¿no? Yo tengo un intervalo, voy a esquematizar así en la pizarra, ¿ya? Este es el intervalo el normal, ¿ya? O sea, el que se debía hacer esa tarea. ¿Y cuánto me costaba esa tarea? Por ejemplo, voy a poner valores, ¿ya? Ese intervalo normal, por ejemplo, me dicen que era cada 1000 horas, digamos, ¿ya? Y el costo de esta tarea resultaba, cuando ya se ejecutaba, es decir, el costo de intervención, resultaba siendo 1000 dólares, ¿ya? Pero yo hice una definición, una nueva definición de esta tarea de mantenimiento y lo que hice fue pues querer garantizar, ¿no?, la confiabilidad del equipo. Entonces dije, no, voy a adelantar y voy a hacer ahora a un intervalo de 750 horas, ¿no? Y
Claro, esto lo he definido ya como un intervalo redefinido, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto me va a costar la intervención? Bueno, como es costo de intervención, me va a costar igual, $1000. Pero yo me pongo a analizar esto y digo, bueno, entonces, me costaba $1000, pero haciendo cada 1000 horas. Entonces, el costo de ese mantenimiento me resultaba 1000 entre 1000, $1 por hora. ¿Correcto? Ahora con mi nueva definición, lo que he redefinido, voy a tener que el costo el costo de intervención sigue siendo 1000, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Que mi costo ahora del mantenimiento se está elevando. Y se está elevando a 1.33 dólares por hora. Si yo divido el costo de intervención entre las 750 horas, ¿no? 1.33 de costo de mantenimiento. Entonces, finalmente, lo que yo puedo apreciar acá es que se da una diferencia entre lo que era y lo que definí yo en su momento. Y es pues justamente lo que se denomina un costo de falla por una mala definición del mantenimiento que asciende a 0.33 dólares por hora. La diferencia, ¿correcto? Ese, por ejemplo, es un primer caso de costo de falla. Cuando hay una mala ejecución del mantenimiento, sea preventivo, sea correctivo, ¿qué va a pasar? De repente yo tenía previsto que la máquina, a ver, voy a cerrar esto, ¿ya? Para que no nos confundamos. ¿Ya? Yo tenía previsto que la máquina pasara en mantenimiento 6 horas, ¿ya? Pero se ejecutó ese mantenimiento en esas 6 horas, ¿ya? Pero no se cumplió con el proceso adecuado. Es decir, ¿qué es lo que normalmente se debe hacer en un proceso de mantenimiento? En un proceso de mantenimiento, acuérdense, según el ciclo técnico administrativo, cuando ya entro en la ejecución, yo aperturo una orden de trabajo, ¿no es cierto? De ahí le sigue el asignar técnico a esa orden de trabajo. De ahí le va a seguir el checklist de ingreso del equipo, ¿ya? De ahí le va a seguir ya la intervención propia. De ahí le va a seguir, ¿qué cosa? Un checklist de salida del equipo, ¿ya? ¿Y para qué me sirve esto? Justamente que el checklist de salida me permite garantizar que estoy levantando todo lo observado en el checklist de ingreso. Entonces, acá podemos evaluar nosotros el hecho de que haya podido darse un mantenimiento de forma adecuada o no. Entonces, muchas veces que no se cumplen estos procesos, pues pasa que o continúa la falla que tenía la máquina, o a partir de una intervención errónea
he generado una falla en el equipo. Entonces, de lo que mi trabajo era de 6 horas, ahora lo real va a ser que la máquina, una vez que sale del taller, va a tener que retornar nuevamente porque sigue con problemas, ¿correcto? Entonces, lo real va a pasar a ser, ejemplo, 10 horas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que hay 4 horas, ¿no es cierto?, de excedente. Y en esas 4 horas, ¿qué cosa pasa? La máquina está parada. Y toda máquina, así como vieron en productividad del equipo pesado, va a tener un valor hora máquina, ¿no? Porque la máquina tiene sus costos propios, ¿no es cierto? Entonces, estas 4 horas por el valor, en este caso se llama así, HM, hora máquina, ¿ya? Por el valor hora máquina. Imagínense, un equipo que esté valorizado a $100 la hora, ¿ya? $100 la hora. El costo de falla que me está generando esta situación sería de $400, ¿ya? El tener que reprocesar una tarea que debía ejecutar en su totalidad anteriormente. Hasta ahí entonces estamos viendo mala definición, mala ejecución. Pero también hay mantenimientos, tanto preventivos, correctivos, que son de larga duración, ¿ya? Esta es la mala ejecución la que me ha llevado a tener que reprocesar un mantenimiento, ¿no es cierto? Ahora hay otros mantenimientos de larga duración, ¿ya? ¿Qué pasa? Muy parecida a esta situación previa, es que yo tenía un mantenimiento que también tenía una duración prevista de 6 horas, ¿ya? Igual 6 horas de duración prevista. Pero en el proceso del mantenimiento hubieron algunas situaciones que hicieron que esta duración real fuera 8 horas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas horas de más he tenido la máquina en el taller? Bueno, las 2 horas de más. Entonces, el costo de falla también en este caso está ligado como arriba respecto a las 2 horas de exceso, ¿ya? 2 horas de exceso y ya saben, también esto se va a dar porque hay un valor hora máquina, ¿no es cierto? Entonces el valor hora máquina, ¿ya? La máquina tiene su valor horario, entonces vamos a poner igual $100 la hora. ¿Y cuánto termina teniendo de costo de falla? En este caso pasa a ser $200 de costo de falla. Por la demora, ¿ya? Ahí no hay mucha diferencia. ¿Qué más tenemos entonces de este costo de fallas? Tenemos también el hecho de que los repuestos me generan costo de falla. Y acá ya no voy a hacer un ejemplo de cada uno de estos. Haremos un solo ejemplo en general, ¿ya? Acá sí entender un poco qué cosa es un repuesto malo, qué es un repuesto inadecuado y qué es un repuesto de mala calidad. Un repuesto malo
es aquel repuesto que tiene fallas, ¿correcto? Que tiene alguna falla, no sé, por fábrica, qué sé yo, ¿ya? Pero está fallado el repuesto. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente lo que se da es que cuando hacemos pedidos de repuestos, hay un área encargada, que es el área de logística. Y no se tienen muy bien dados los procedimientos en cuanto a la recepción, por ejemplo, porque en la recepción debería haber personal técnico que pueda apoyar en la detección preliminar o en la revisión de los repuestos para poder verificar si tienen alguna condición inadecuada o no. ¿Ya? Cuando no hay estos procesos, muchas ocasiones son en las que una vez que yo estoy haciendo mi intervención y saco el repuesto del almacén y lo quiero colocar a la máquina, me doy cuenta que este repuesto tiene falla, que está mal. Entonces hago las pruebas y ¿en qué me va a impactar? Miren, por ejemplo, yo podría tener un mantenimiento correctivo que está, no sé, pues previsto para 6 horas, así como en los ejemplos. Pero este repuesto, por estar mal, me va a generar que la máquina pare 10 horas, 12 horas. Me alarga la duración de los mantenimientos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ese es un repuesto malo, ¿ya? Después el repuesto inadecuado. Repuesto inadecuado se refiere a que no es el repuesto que yo quería. De repente, ¿y qué se da mucho? Hay actualizaciones de los números de parte. Y esto se va dando a medida que van cambiando también los modelos de los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente estoy con un manual de partes en el que todavía no está actualizada toda la información. Entonces yo pongo un código, ¿no? Porque necesito un repuesto, qué sé yo, de repente requiero un repuesto, un filtro de separador de agua, ¿no? Y entonces hago el pedido y me llegan los repuestos, ¿no? Pero a la hora que me llegan, en vez de llegarme el separador de agua, me llega un filtro nada más de combustible, por ejemplo. Entonces, no me sirve. Ese no es el que requería. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Me va a generar que el mantenimiento se alargue, ¿no es cierto? Porque no tengo el repuesto que yo necesitaba. Entonces, se va a alargar ese mi mantenimiento. Después tengo el repuesto de mala calidad. Acá ya estamos hablando de que muchas veces las empresas tienen la política de hacer compras por menor precio. Entonces a veces se compran repuestos que son alternativos, genéricos, ¿no? Y terminan siendo de mala calidad. Y cuando hacemos estas compras no variamos nuestro protocolo de mantenimiento. Es decir, si yo con el repuesto original estoy, qué sé yo, cambiándolo cada 500 horas, este repuesto alternativo debería verificar, ¿no es cierto?, si realmente me va a durar esas 500 horas o no. Entonces, a partir de eso yo logro información que, por ejemplo, me puede decir que ese repuesto alternativo, que es más barato, lo tenga que reemplazar cada 250 horas de repente, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto ese protocolo, bueno, no voy a tener mucho impacto de repuesto de mala calidad. Pero si no redefino ese intervalo, podría tener problemas a largo plazo. Entonces, ¿en qué va a decantar esto? Esto va a decantar en el hecho de que mi máquina va a empezar a presentar mayores paradas por atención, ¿no es cierto? Entonces, probablemente esto me vaya a llevar a mantenimientos mal ejecutados. Entonces, voy a tener que nuevamente ejecutar esa tarea. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los repuestos. ¿Ya?
Y finalmente el último punto de ausencia. Miren, a nivel de ausencia ya más que todo son, si notan, procedimientos, ¿no? Metodologías. ¿Sí? Entonces, esto se da a partir ya más que todo de las personas, o sea, las personas que están generando estos procesos de trabajo, ¿no? Estas metodologías de aplicación, qué sé yo, son las que están generalmente errando el desarrollo, ¿no? Y esto me va a generar complicaciones hacia la izquierda, porque a partir de esto, sea métodos, procedimientos, yo podría tener problemas con los repuestos. Y teniendo problemas con estos, podría generar problemas en los dos factores de mantenimiento. Cuando se habla de métodos, por ejemplo, se dice, ¿no? ¿Qué metodología se está usando para hacer la programación del mantenimiento? ¿Qué herramienta estás utilizando? Bueno, no, yo estoy haciendo así nomás lo que se me ocurra, ¿no? No tengo una metodología definida. Entonces eso me va a traer consecuencias, ¿no? No es que va a ser así nada más. Me va a traer costos de falla. Porque de repente con esa metodología no estoy asegurando que todo lo que se requiere lo tenga, ¿no? Entonces de repente voy a tener hasta mantenimientos que se van a alargar porque me van a faltar distintos repuestos porque no completé la información adecuada, ¿ya? A nivel de procedimientos, por ejemplo, ya acá más entraría a redundar el hecho ya de la propia ejecución de la tarea del mantenimiento. Por eso que los fabricantes generan sus tareas, ¿no? O sus conjunto de actividades a realizar en cada tarea. Entonces uno ya definitivamente si va a hacer un mantenimiento ya sabe qué pasos tiene que seguir, incluso qué herramientas utilizar. Pero cuando no tengo estos procedimientos o están mal definidos, esto me puede llevar a malas ejecuciones del mantenimiento. Y ya saben qué pasa cuando ejecuto mal el mantenimiento. Me genera costo de falla. ¿Ya? De ahí en la planificación, bueno, obviamente en la planificación, ahí sí se termina pues generando muchos errores porque de repente no converso con la parte técnica operativa, ¿no? Entonces yo estoy planificando desde mi nube, ¿no? Y no estoy bajando al llano, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que mucho se ve en estos aspectos y terminamos pues definiendo mal mantenimiento, generando mantenimientos de larga duración, no porque el mantenimiento se haya alargado por algún problema en la ejecución, sino porque pronostiqué mal las horas que debería durar, ¿sí? Entonces se dan cuenta, esto me va generando los aspectos de la izquierda, ¿ya? Y bueno, obviamente el personal capacitado, si no está capacitado, me va a generar todos esos costos de falla, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es costo de falla. ¿Ya? Ahí ya no vamos a detallar más ejemplos porque prácticamente todo decanta en estos tres aspectos que tenemos acá en los mantenimientos. ¿Ya? Ahora vamos a ver costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento básicamente se genera ¿por qué? Porque en un almacén o al tener almacenados productos, justo está ocurriendo lo que me menciona ahí en la parte de arriba del PPT. Un capital inmovilizado. Estoy inmovilizando capital. Y ese es el principal aspecto que se evalúa ahí. Ahora,
ese capital inmovilizado se trabaja con una tasa de interés, ¿ya? Que ahorita vamos a ver, voy a poner un ejemplo así muy sencillo para que podamos entenderlo, ¿ya? Pero esa tasa de interés del capital inmovilizado tiene que ver con todos los aspectos que están debajo de ese aspecto que me dice interés financiero. Entonces, ¿qué cosas hay? Por ejemplo, en un almacén yo tengo primero mano de obra y tengo infraestructura, ¿sí? Y no solo la infraestructura física, sino como menciona ahí, la infraestructura física, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, hay dinero primero en lo que me cuesta la persona y en lo que me cuesta el activo mismo, ¿ya? Que es la infraestructura, pues el lugar donde voy a poner el almacén. Y es infraestructura informática porque ahora pues ya no hacemos gestión de inventarios como se hacía antes, con un Cardex, que era unos cartoncitos de control, donde ahí llevaba el control y lo pasaba después a un cuaderno de cargos. Y ahí era el control, ¿no? Entonces, la información iba lenta, era más complicado. Ahora ya no, ahora ya tengo software, ¿no? O si quieren trabajar en hoja de Excel, perfecto, ya eso se sistematiza y ya me va botando resultados, ¿no? De ahí, ¿qué más tengo? Tengo la infraestructura. A nivel de la infraestructura, uno es el espacio mismo y otro es lo que necesito para el espacio. Energía eléctrica, seguridad, mantenimiento, ¿ya? Todos estos aspectos también me generan un monto de dinero que se invierte en todo lo que me indica respecto a la infraestructura, ¿ya? Después me dice sistemas adjuntos. Ahí, por ejemplo, cuando tengo almacenes, ¿no? Y obviamente ubico mis almacenes, ¿no es cierto?, en anaqueles, y estos anaqueles pues tienen sus diferentes niveles, y tengo cosas que son pesadas, por ejemplo, tengo que utilizar pues de hecho un montacargas, ¿no? Entonces, este montacargas lo que me genera es que consumo combustible, tengo que darle mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces me está costando, ¿ya? Y de ahí, si se habrán dado cuenta, los almacenes pues no tienen un piso común y corriente, ¿no? Sino se tiene que dar tratamientos al piso, el mantenimiento propio de las paredes con pinturas especiales, los anaqueles también con pinturas especiales, de ahí hay sistemas de aislamiento, zonas, por ejemplo, donde tengo que delimitar que deben ir ciertos productos que sean, que puedan quemarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren todos esos aspectos. Y finalmente, a nivel de otros aspectos, me dice seguros. Ahora, normalmente, como en los almacenes tengo plata inmovilizada, entonces se compran seguros. Porque cualquier cosa podría pasar en el almacén y si no tengo el seguro, pierdo todo. ¿Ya? En cambio, si está asegurado, me cubrirán el porcentaje que me hayan garantizado en la aseguradora que haya contratado y yo pagaré pues el mínimo, ¿no? Que es un deducible. Y de ahí lo otro es la obsolescencia. Pasa que a medida que va pasando el tiempo y no sale repuesto del almacén, se empieza a hacer obsoleto, porque seguramente están saliendo ya repuestos mejorados. Entonces, mi repuesto pues ya no tiene continuidad, entonces ya se quedó frente a los nuevos repuestos que salen. Entonces, por eso que hay que
asegurar tener metodologías que me permitan tener en almacén lo necesario que debo tener. ¿Ya? Entonces vamos a ver algún ejemplo de almacenamiento, a ver en pizarra. A nivel del costo de almacenamiento, por ejemplo, yo puedo comprar, miren, el ejemplo va a ser el siguiente, ¿ya? Yo compro, ¿ya? Compro 10 neumáticos, voy a poner, ¿ya? ¿A qué precio? Compro 10 neumáticos a $500 de precio unitario, ¿ya? Entonces, estos neumáticos los termino almacenando 6 meses, ¿sí? Los almaceno 6 meses. Y después de los 6 meses recién los empiezo a utilizar. Entonces, cuando yo costeo los repuestos dentro del costo de, ¿cómo se llama? De intervención, yo voy a decir, 10 neumáticos por 500 serían 5.000. Ya, 5.000 en repuesto. Claro, ese es el de intervención. Pero para yo poder desarrollar esa intervención tuve que almacenar estos neumáticos. Entonces, ahí por ejemplo aparece algo que se llama costo de oportunidad, es una tasa de interés, ¿ya? Costo de oportunidad. Y me dice, por ejemplo, voy a poner así, 10% anual, ¿ya? Pero yo no he almacenado un año, ¿no es cierto? Sino he almacenado solamente 6 meses. Entonces, lo que voy a hacer, esta tasa la voy a convertir en una tasa semestral, ¿ya? Entonces, esta tasa va a terminar siendo la siguiente. Costo de oportunidad, voy a poner así, sería igual a 1 más la tasa anual y todo esto elevado a lo siguiente. Como mi tasa es anual, entonces tengo un año. Pero quiero tener tasa semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2, ¿correcto? Entonces, todo esto sería, miren, 1 más la tasa anual elevado a la 1/2 y todo esto lo voy a restar, o voy a restar de todo eso menos 1. Esta es la forma de cómo convertir una tasa de un periodo X a otros periodos. Entonces, finalmente ustedes podrán ver, voy a abrir un Excel, o si no, voy a hacer el cálculo rápido nomás de la tasa, ¿cuánto sería, no? Esa tasa me saldría, por ejemplo, 10% anual, ¿no es cierto? 1 más 10%, ya me sale 1.1, y todo esto lo voy a elevar al 1/2, ¿sí? Entonces, eso me sale 1.048 menos 1 me sale 0.0488 por 100. Esta tasa me sale, miren, me sale así, 4.88% semestral. Entonces, finalmente, mi costo de almacenamiento va a ser el siguiente. ¿Cuánto tengo yo en productos? En producto tengo 10 multiplicado por 500. Pero como esto me ha generado un costo de oportunidad, una tasa de interés generada de 4.88%, entonces ese costo de almacenamiento sería
Vamos a ver. $244. ¿Sí? Entonces mi costo de almacenamiento me sale $244, pero por las 10 unidades. Entonces miren al final, ¿a cuánto sube el precio unitario del neumático? Sería el precio unitario nuevo, voy a poner así, incluyendo almacenamiento, va a ser, ¿qué cosa? Los $500 más esos $244 divididos entre los 10 neumáticos, o sea, $24.4, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser entonces? 524.4. O sea, mis neumáticos, ya su precio unitario ya no es 500, es 524.4. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo influye entonces el almacenamiento? ¿Ya? Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Que de los 4 costos que componen el costo global de mantenimiento, ya habíamos visto los 3 primeros y solo nos faltaba explicar este costo de sobreinversión. Acá hay varias figuras. Este costo de sobreinversión en principio se refiere a que en la operación de un conjunto de equipos, de una flota de equipos, puedo tener diferentes condiciones por la operatividad de los equipos. ¿A qué se refiere? A que yo puedo tener de repente equipos que por su naturaleza de operación son únicos en el proceso. Entonces, estos equipos pues básicamente nos condicionan a que si fallan nos van a generar problemas en todo el proceso productivo. Por eso que muchas veces se hace dentro de la inversión misma en la flota, se recurre a ponerles un respaldo. Entonces este respaldo, por ejemplo, está dado por equipos en stand-by, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que un equipo en stand-by es ese equipo que es de similares características al equipo que está en operación, pero este equipo de stand-by es un equipo que está parado a la espera de que el equipo principal salga de la operación. Les pongo un ejemplo acá. Vamos a entrar nada más al internet. Ya, déjenme, no puedo calzar. Caray, no puedo darle a la nueva ventana. Espérense un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen estas palas electromecánicas en minería, ¿ya? Que se acuerdan que vimos en productividad, ¿no? Estas palas electromecánicas, si bien es cierto, las mineras, bueno, las más grandes, obviamente, tienen pues 2 de estos equipos, ¿no? Para trabajar en la operación, o sea, cuando menos, ¿no? Pero hay otras pues que o sea, no pueden mover esa escala de equipos, ¿no? O sea, no pueden tener más de una. Entonces les ponen equipos que son de respaldo. Y por ejemplo les ponen un cargador frontal, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, uno de los principales, ¿ya? Que es este cargador que trabaja en minería, obviamente es un cargador ya especial, está considerado en las categorías especiales. Ahorita va a aparecer seguro, yo ya veo la foto, pero todavía no aparece para ustedes. A ver, nada hasta ahora. Así. Ya, entonces, estos cargadores son muchas veces adquiridos así como soporte de esas palas.
Pero también pues difícil tener una máquina de estas parada para que solamente trabaje cuando la pala deje de operar. Entonces, en realidad lo que se hace es que la actividad principal la tiene la pala, ¿no? Y este cargador tiene actividades auxiliares, pero están yendo ambas en justamente incremento de la producción, del movimiento de material, ¿no? Eso justamente es pues una sobreinversión, ¿no? Que el hecho de tener equipos en stand-by genera que tengamos una sobreinversión. Entonces, para esto siempre se hace análisis respecto al costo-beneficio, ¿no? O sea, realmente será beneficioso tener equipos de stand-by que estén esperando a que el equipo principal salga de la operación para poder entrar a trabajar, ¿no? Se hace ese análisis y respecto a lo que cuesta tener ese equipo ahí detenido, ¿no? Entonces, esa es una de las aristas que tiene este costo de sobreinversión. Otro es el aspecto de que para darle mantenimiento a mis equipos, yo debo tener un taller de mantenimiento con equipamiento, con herramientas, ¿correcto? Y a veces dentro de estas instalaciones tengo más de lo que requiero, porque también me pongo en esa condición en la que podría haber un exceso de requerimientos de tareas de mantenimientos y no poder cubrir, ¿no? Entonces, también acá se hace un análisis respecto a cuánto de más debería tener respecto a lo que me va a costar el tener todo ese conjunto de elementos. Eso es lo que se analiza ahí, ¿ya? Es un costo que en realidad mm, no es tan directo poder analizarlo y no es muy fácil porque acá no se trata de ponerme métricas, no se trata de decir el 10% es admisible, no. O sea, cada situación y cada proceso son totalmente diferentes. Y esto hace que básicamente yo maneje el adicional, ¿no? Respecto a un balance con lo que me cuesta. O sea, necesariamente tiene que ser beneficioso respecto a lo que me cuesta. ¿Ya? Entonces, eso es el costo de sobreinversión. ¿Correcto? Ya saben, maquinaria y equipo adicional. Entonces, ahora sí, lo importante que tenemos que sacar ahora es definir que toda tarea de mantenimiento tiene su costo de intervención. Entonces, ¿qué se va haciendo? Al pasar de los periodos, qué sé yo, meses, semestres, años, yo estoy ejecutando distintas tareas de mantenimiento. Entonces, lo que yo voy a sacar como balance es qué total de costos de intervención he tenido, ¿no? Por ejemplo, a nivel de mantenimientos preventivos he ejecutado 30 tareas en un periodo. Cada una tiene su costo de intervención. Entonces, el costo del mantenimiento preventivo en ese periodo me ha costado, ¿no es cierto?, cada una de esas tareas por su costo de intervención y entonces tendría que totalizar los costos de intervención de las tareas de preventivo. Lo mismo haría con el correctivo, lo mismo con el predictivo y por ende lo mismo con el modificativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un análisis, pues viene a entrar un comparativo que me permite decir, ¿no? Voy a ponerle otra línea acá porque este es otro tema, ¿ya? Me permite hacer un comparativo, por ejemplo, respecto al costo del correctivo, ¿sí? Sobre el costo
total del mantenimiento. Entonces, yo estaría acá estimando, ¿no? Del total del mantenimiento, el costo del correctivo representa, qué sé yo, un porcentaje X, ¿no es cierto? Eso mismo yo voy desarrollando a nivel de las otras estrategias. Costo del preventivo, por ejemplo, ¿no? Igual todo esto respecto al costo total del mantenimiento. ¿Ya? O sea, acá ya básicamente es utilizar nada más los costos para poder obtener índices, ¿no? Igual costo del predictivo, ¿ya? Sobre el costo total de mantenimiento. Y todo esto es en periodos, ¿ah? O sea, periodo anual, mensual, qué sé yo, ¿no? De hecho, que lo ideal es que los azules predominen, ¿no es cierto? O sea, la mayor proporción del costo yo esperaría que sean los azules. Y menos, pues, bueno, no tengo un color naranja, así es que voy a poner amarillo, ¿ya? El costo del modificativo respecto al costo total del mantenimiento. Y obviamente si tengo los cuatro, me van a sumar 100%, ¿no es cierto? El costo total del mantenimiento va a ser la suma del preventivo, predictivo, modificativo y correctivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso va a ser el 100%. La idea, como les decía, es que la mayor proporción pueda ser lo que está de color azul, ¿sí? Lo que está en azul debería ser lo predominante. Y de ahí estaría pues haciendo un balance entre el rojo y el amarillo, ¿ya? Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito de cómo se llega a definir estos costos e ir viendo además, de acuerdo a lo que dice la SMRP, ¿no es cierto?, como organización internacional respecto a estos elementos. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar primero con esta guía de buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, acá tengo costo del mantenimiento correctivo, ¿no? Vamos a ir a esa página 112. Esa debe ser ahí está, del correctivo, ¿no? Lo que me dice es que esta métrica es el porcentaje del costo total del mantenimiento que se ha dado, ¿no?, para restaurar los equipos a su estado normal de funcionamiento después de una falla, ¿no? O cuando la falla ha sido inminente. Es decir, no solo estamos hablando de un mantenimiento en el que la falla me sorprendió, sino también de repente con un continuo proceso de mantenimientos predictivos, yo estaba monitoreando y ya evalué que una condición de falla era inminente, entonces programé un correctivo. Pero ya es correctivo, ¿no es cierto? Porque ya la condición de falla está ahí, ¿sí? Solo que me estoy anticipando en cuanto a poder atacarla, ¿sí? Entonces ya saben, dice que ese mide el porcentaje, ¿no es cierto?, del costo total del mantenimiento, ¿ya? Entonces, bueno, acá un poco que nos muestra ciertos ejemplos. Ahí está lo que les estaba poniendo en pizarra, ¿no? Dice que este costo del mantenimiento correctivo es el costo total de los mantenimientos correctivos sobre el costo total de mantenimiento, ¿ya? Entonces acá nos aclara un poco de qué cosa está dentro de,
¿ya? Nosotros ya sabemos qué cosa está dentro de lo que es un costo propio de una intervención, ¿no es cierto? Sea correctivo, sea preventivo o demás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver algo muy importante que acá sobre todo, este ejemplito ahorita voy a regresar, ¿ya? Es un ejemplo muy sencillo. Esta organización, como ha homologado su estándar con normas europeas, en la mayoría de sus indicadores nos da un medidor esperado, ¿ya? Que son estos Best in Class Target Value, ¿ya? Pero en estos casos no tiene, porque claro, pues, o sea, esto es muy variable. O sea, lo esperado es que yo sea más prevencionista, más proactivo que reactivo, pero no necesariamente se va a cumplir, depende de muchos factores, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, lo que me dice es que no, acá no se ha podido establecer esos rangos y que hay mucha variación en lo que son los procesos productivos y que depende en realidad de cada proceso, ¿ya? Solamente para que ustedes puedan ver un ejemplo de cálculo, que eso es lo bueno de esta guía. Acá me dice, ¿no? El, el costo total del mantenimiento para el mes dice que fue 1.287.345 y el costo total de los trabajos de correctivo fueron 817.010, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el porcentaje del correctivo? Bueno, se hace el cálculo, 817.000 entre 1.287.000 por 100%, 63.5%. Ese es el cálculo simple, ¿correcto? Es el cálculo simple porque estoy haciendo netamente una proporción respecto a las tareas de mantenimiento sobre el total, ¿no es cierto? Pero todo a nivel de costo, porque acá también se empieza a comparar el tema de los trabajos propios, o sea, de un 100% de OTs de mantenimiento, ¿cuántas han sido correctivas? ¿Cuántas preventivas? No va a ser lo mismo, o sea, no representa lo mismo el costo que el número de OTs. Son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, a ver, espérenme, vamos a ver, ahorita voy a regresar a esa gráfica que está en el PPT, lo he puesto, ¿ya? Miren, otras cosas que se cuantifican también es horas de mantenimiento correctivo, ¿ya? Es diferente. Y también se hace esa proporción. Entonces se trabaja, por ejemplo, en total en el año, por ejemplo, cuántas horas de mantenimiento se han dado de labor, es decir, mano de obra, estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? 1.000 horas, qué sé yo, pues. Y de estas en correctivo, ¿cuántas horas han sido? Entonces también se saca una proporción, ¿correcto? Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Este ejemplo, dice, la mano de obra interna utilizada durante el mes fue 2.400 horas, de un total de horas de 384 horas que han sido, overtime quiere decir sobre tiempo, ¿correcto? O sea, como horas extras, ¿ya? Y este contractor es mano de obra que es de los contratistas, o sea, tercerizada, ¿ya? Mano de obra tercerizada dice 480 horas. Entonces, la interna, 2.400 horas en lo normal, fuera de tiempo, sobre tiempo, 384, y mano de obra contratada, 480 horas. ¿Sí? Entonces quiere decir que la suma justamente de estas 2.400 horas más 384 más 480 horas es el total de horas ejecutadas en mantenimiento en ese mes, ¿no? Porque me habla del monto, ¿ya?
Y dice que de esto, las horas de mantenimiento correctivo han sido 1832. Entonces hace la relación y dice 1832 entre 3264, 56.1%. No es lo mismo que hablar de costo de mantenimiento, pero sí acá estoy hablando de un costo. ¿Qué costo? El costo de la mano de obra, ¿correcto? Porque acá sí directamente yo puedo decir que el costo de mi mano de obra a nivel de correctivo me cuesta 56% de todo el costo de la mano de obra en mantenimiento. ¿Ya? Entonces, miren, también es un indicador que me está sirviendo para definir un nivel de costo, pero no el total del costo del mantenimiento, sino solamente lo que es mano de obra, lo que es labor. ¿Ya? ¿Qué más podemos relacionar? Estos son, acá ya no les pongo esto en el PPT, las fórmulas ni nada de eso, porque básicamente es que yo haga las relaciones, hacer la relación, a ver, del costo del preventivo versus el total del mantenimiento, ¿ya? Entonces acá no hay simplemente más que tener claro por dónde voy a lograr obtener el costo del mantenimiento y cómo voy a hacer para poder calcular la proporción de lo que representa una u otra estrategia, ¿ya? Ahí no hay ningún inconveniente. A ver, mantenimiento preventivo. Acá, primero lo que vamos a hacer es costear el mantenimiento, ¿ya? Y miren, ahí justamente, ahí está la fórmula. Costo del mantenimiento preventivo. Dice que es el costo del mantenimiento preventivo entre el total del costo de mantenimiento. Igual acá ya nos da definiciones. Mantenimiento preventivo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el costo? ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué me dice? Que a una planta se le ha dado un costo total de mantenimiento o tuvo un costo total de mantenimiento de un mes o en el mes de $567,345. Ahora dice, el costo total del mantenimiento preventivo, de las órdenes de trabajo en mantenimiento preventivo, fue de 227,563. Luego dice que mantenimientos preventivos o trabajos de mantenimiento preventivo hechos por contratistas, o sea, han tercerizado acá, ¿ya? Han sumado 23,578. Y también, miren, algo interesante que me dice acá, que las tareas de mantenimiento preventivo hechas por los operadores han sumado $7,300. ¿Ya? Entonces, independientemente de que lo haya realizado el operador, lo haya realizado un tercero, un contratista, o lo haya realizado mi mano de obra propia, es mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces, sumaré pues 227,563 más 23,000 más 7,300 y todo esto lo dividiré entre el total del costo del mantenimiento y obtendré la proporción, 45.6%. ¿Sí? Es el mismo criterio, o sea, simplemente hay que estar en claro qué cosa estoy considerando dentro de mantenimiento preventivo. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Esto vamos a ver en un ratito para que podamos utilizar ciertas referencias, ¿ya? Después también me habla, miren, de las horas de mantenimiento de preventivo, ¿ya? Acá es horas, igual, mano de obra. Igual me dice, cuando tienes que definir la proporción entre lo que han sido las
horas de mantenimiento preventivo respecto a las horas de mantenimiento total, igual estás ahí también hablando de lo que es en sí el costo de la mano de obra del mantenimiento. Entonces estás haciendo una proporción de costo, pero no es del total. Me elimina repuestos, me elimina insumos, materiales y demás, ¿no? Solo es mano de obra. Y acá me hace el ejemplo también. Me dice que en una planta o una planta ha tenido un total de horas de mantenimiento en un mes de 1800. Total del mantenimiento, 1800. ¿Ya? Y horas sobre tiempo, dice 125 horas. ¿Ya? Después dice que en el mes también que se han programado, dice un conjunto de actividades para los operadores, ¿ya? Que son de 150 horas. Entonces, al final, en mantenimiento, sumo 1800 más 125 más 150 horas, ¿correcto? Y dice que de esto, el total de las horas en preventivo han sido 452 horas. Entonces saca la proporción, 452 entre la suma de esos tres, 2075, y me dice 21.8%, que ha representado la mano de obra de mantenimiento respecto a la mano de obra total en mantenimiento. ¿Se dan cuenta entonces por qué es importante ir llevando registros? Miren cómo me pide hacer esos comparativos, ¿no? Ahora acá me habla del mantenimiento predictivo, ¿sí? Mantenimiento basado en la condición, ¿ya? Es el mantenimiento predictivo, es lo mismo. Igual, la misma fórmula, vamos a ir al ejemplo de una vez. Ahí está. Dice que una planta igual ha recibido o ha tenido un costo total de mantenimiento por mes de 194.400. Dice que el costo de las órdenes predictivas ha sumado 17.100. Después, trabajos predictivos hechos por contratistas, 9.300. Y por los operadores, 4.894. Entonces, finalmente, estos tres representan el costo total del predictivo, ¿sí? 17.100, 9.300, 4.894, ¿ya? Y esto, pues, respecto a los 100, acá hay un error, ¿se dan cuenta? Debe ser 194.000, porque acá me ponen el ejemplo 194.400, pero bueno, respecto a los 194.400, representará el 16.2%, ¿ya? Y así también en predictivo, vamos a ver, debería estar la mano de obra, acá está, las horas en mantenimiento predictivo, misma fórmula, siempre sobre el total, ¿ya? Y vamos a ver rápidamente el ejemplo, igual con las horas, ¿cuál es la relación que me está haciendo? Básicamente, todas esas horas que se han tomado en mantenimiento predictivo, que acá vemos 196 más 876, ¿sí? 196 más 876. Y respecto al total de horas en trabajos de mantenimiento, incluyendo las horas en sobretiempo, 3.753 más 47. Igual la relación, 28.2%. ¿De qué? De relación de las horas de mantenimiento predictivo respecto al total de horas en mantenimiento que ha recibido. En estos casos ahí dice la planta, ¿no es cierto? Igual se hace en nuestro caso por equipo, por flota, o sea, ya va a depender mucho al nivel
especificidad que deba llegar. Generalmente deberíamos llegar a nivel de equipo. O sea, yo, cargador número 1, debería saber cuál es su proporción de preventivos, predictivos, correctivos, modificativos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, siempre ustedes habrán visto, mientras yo pasaba por este documento, siempre aparecía este esquema. Ya, ese esquema que habíamos hablado en algún momento, ¿no es cierto?, nos muestra básicamente una recomendación, ¿no?, que dice que de un 100% del trabajo de mantenimiento, dice que del 10 al 15% deberían ser trabajos modificativos, ¿no? Pero dice que no son inversiones de modificación, ¿correcto? Entonces tiene que ser mantenimiento, un mantenimiento modificativo, 10 a 15%. Cuando son el 10%, ese 5% restante recomiendan que se pase a otras tareas fuera de las estrategias de mantenimiento, ¿ya? Luego, me menciona que el mantenimiento proactivo debe ser el 30%. Estoy acá, ¿no es cierto?, en proactivo, porque dice trabajo estructurado. De eso, el predictivo debería ser 15% y el preventivo debería ser 15%. ¿Sí? Y de ahí me dice que el correctivo llega a un 55%. El programado debería ser 50% y el no programado, o sea, lo que me agarra como emergencia, 5%. Estas proporciones son de cierta forma recomendaciones que se dan. Pero justamente lo que les decía, al no haber homologado quiere decir que esto es muy abierto, o sea, no es algo que realmente se pueda replicar como para poder tomarlo como un patrón. Sí me puede ayudar y puede ser mi referencia, pero no lo voy a tomar como un patrón general. Voy a tener muchas variaciones respecto a distintas condiciones que se generan en nuestros propios procesos productivos. ¿Ya? Pero bueno, es algo que se utiliza. Y entonces, el costo total de mantenimiento, que es muy importante, que lo trabajamos de todas maneras a nivel de estas 4 estrategias. ¿Correcto? A nivel de esas 4 estrategias. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?